Hermanos, amados hermanos y amigos que nos acompañan en las redes sociales, los que estamos aquí presentes y todos los que nos escuchan a través de Facebook, YouTube, todos aquellos hermanos donde quiera que se encuentren, que ya han conocido al Señor como Señor y Salvador suyo, y aún aquellos amigos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Estamos siempre dando gracias a Dios por este maravilloso día. Gracias a Dios porque estamos en estos momentos en su presencia siempre adorándole, dándole a Dios todo honor, toda honra, toda gloria, porque Él es el único digno de toda alabanza. Él es el único digno de ser adorado, reverenciado. Seamos temerosos de ese Dios todopoderoso. Démosle a Él la honra, el honor y la gloria. Les enviamos un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la primera Iglesia Bautista Mexicana de Arvin, invitando siempre que alabemos al Señor. Este es el día del Señor. El domingo es el día del Señor, el primer día de la semana. Necesitamos nosotros siempre entregarle las acciones de gracias por un nuevo día. Muchos, créame, muchos en este día no amanecieron. Gloria a Dios, Dios nos ha concedido el amanecer, despertarnos y estar delante de su presencia. Por eso vamos a a elevar una palabra de oración a Dios. Mandamos un saludo también a los hermanos por allá que están en casita. Dios los bendiga donde quiera que estén. Les invito a que se unan a nosotros en oración, en alabanza y gloria a Dios, palabras de gratitud. Únase a nosotros también en la alabanza y la adoración. Cante al Señor, alabe a Dios ahí donde usted está. Pidamos por sanidad, que Dios sane nuestra tierra, que Dios quite esta pandemia, pero sobre todo que mantenga nuestros corazones fieles a Él. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo amado, le damos las gracias por este nuevo día y le rogamos, Padre, que usted, Señor, reciba estas alabanzas, esta adoración, que vienen, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón con sinceridad. No somos unos profesionales, siempre lo he dicho, pero la alabanza y la adoración la entregamos a usted, Señor, de una manera sencilla y con sinceridad de corazón. Padre, reciba nuestras acciones de gracias también, porque tenemos, Señor, tanto de qué agradecerle. Nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha provisto de mucho más de lo que necesitamos, y nos ha guardado, Señor, hasta este día. Gracias, Señor, por su misericordia. Le ruego, Padre, también en el nombre de Jesucristo, que su Espíritu Santo tome control, Padre, de este servicio, y que lleve su palabra, que transmita su palabra allá hasta donde usted ha de llevarla, y que ella, Señor, haya cabida en las vidas y en los corazones de las personas, no solamente para los que ya son salvos, pero para todos aquellos que no le han recibido como Señor y Salvador. Aliente, Señor, a los cristianos que ya somos salvos. Denos, Señor, fortaleza espiritual que tanto la necesitamos. Amén. En estos días, Señor, derrame de su espíritu, traiga un avivamiento espiritual a las iglesias y especialmente a las hispanas. Le pido, Padre Santísimo, por todos los pastores, cada pastor, cada líder, Señor, cada diácono, ujieres, todos aquellos siervos que de alguna forma, Señor, le servimos. Aliente nuestros corazones, levante nuestros espíritus, despiértenos, y que el amor de Jesucristo nos constriña siempre, Señor, para estar en su servicio. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes, y también gracias por aquellos que, aunque no están, su corazón está en usted, Señor. Porque se lo pedimos todo orando siempre en el poderoso nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Vamos a entonar el primero de los himnos, himno número 460 del Himnario Bautista, porque Él vive.
¿Cuántos dicen amén? Cristo está vivo. Él está vivo, no está muerto. No se quedó en la tumba ni en la cruz. Él ahora está vivo, no solamente sentado a la diestra de Dios el Padre, pero en cada uno de los corazones de aquellos que ya le hemos recibido. 4:60. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vino y murió por mi pecado, mas mía está la culpa porque Él triunfó. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Únase con nosotros a esa alabanza. Dios es digno, Él es grande, Él es maravilloso. Dios Todopoderoso es el que por su gracia nos trajo salvación, nos trajo vida eterna, nos trajo perdón de pecados por medio de su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué hermosa experiencia, qué grande bendición de estar alabando al único Dios vivo y verdadero, al Todopoderoso. Busque el himno 518, al Cristo vivo sirvo. ¿Cuántos sirven a ese Cristo maravilloso? Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Entonemos ese himno. Es el himno número 518. Al Cristo vivo sirvo. Cristo vivo sirvo.
Bien, voy a pasar a dar los anuncios mientras el hermano Hugo García se prepara con la palabra de Dios. Vamos a tener una escritura bíblica antes de entonar el último de los himnos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes quiero decirles los horarios cuando estaremos reunidos allá en el templo, ya que se nos permita. Tendremos la escuela dominical a las 10 de la mañana. Eso es el estudio bíblico, donde usted puede hacer preguntas, donde usted puede hacer comentarios de la palabra de Dios. Es un estudio que tenemos en conjunto para la honra y la gloria de Dios. Propósito: honrar a Dios y aprender más de su palabra para poder servir mejor al Señor. El servicio de adoración lo tendremos a las 11 de la mañana. Luego tendremos a las 5 de la tarde una unión de preparación o estudio de discipulado. A algunos no les gusta la palabra estudio de discipulado. Bueno, unión de preparación, de tal manera que podamos aprender también cómo ministrar, cómo servir más en la iglesia. Luego habrá un servicio vespertino a las 6 de la tarde. Servicio de media semana serán siempre los miércoles. Tendremos un estudio de oración a las 6:30 de la tarde y luego posteriormente a las 7 un estudio bíblico o servicio en la tarde. Los viernes, con el favor de Dios, quisiera que nos reuniéramos a las 7 para ensayar el coro. Y luego después, el sábado, si Dios lo permite, sería muy hermoso, sería una grande bendición que pudiéramos salir muchos, lo más que pudiéramos, tocando puertas, llevando el evangelio casa por casa. Siempre es bueno llevar el plan de salvación para que las personas sepan cómo venir a Cristo Jesús y cómo ser salvos. Bien, ahora estos son todos los anuncios. No tenemos ahorita anuncios que por medio de participaciones de la iglesia o salidas como campamentos que antes teníamos, pues todo se ha cancelado a causa del COVID-19. Voy a pedir al hermano Hugo García, por favor, que pase para que nos dirija en la lectura de la palabra de Dios. La haremos antifonalmente, va a ser en el Salmo 103, versículos del 8 al 18. Pase, hermano.
Dios les bendiga, hermanos. Gracias doy a todos los que están en las redes sociales y que se han unidos a este servicio. Y vamos a leer nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 103, versículos del 8 al 18, y lo vamos a leer alternadamente. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo así. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Todos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, le damos gracias, Padre. Le damos gracias, Señor, porque usted es el dador de vida, Padre. Porque usted tiene cuidado, Señor, de sus hijos, Padre. Porque usted, Señor, en todo el mundo, Señor, cuida de sus hijos, Padre. Le damos gracias por ello, Padre. Porque su palabra dice que su misericordia es más grande, Señor, que su ira, Padre. Y por eso es que nosotros, Señor, estamos, Señor, en estos momentos aquí vivos, Padre. Usted nos ha mantenido, Padre, desde que hemos nacido, bendito Dios, y por su misericordia estamos aquí, Padre. Gracias le doy, Padre, le pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, bendito Dios, que usted, Señor, nos siga cuidando, Padre, y que nos siga alentando, Padre, a seguir, Señor, guardando sus mandamientos, Señor. Que hagamos, Señor, su voluntad, Padre, y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que vayamos, Señor, por el camino perfecto, Padre, y que su Espíritu Santo nos esté guiando, Padre, en cada paso que damos, bendito Dios. En el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, se lo pedimos. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias. Bien, vamos a continuar nosotros alabando a nuestro Señor Jesucristo con el último de los himnos, el 475, himno número 475, mi Salvador en su bondad.
Bendito seas, Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, vamos a continuar adelante en este servicio, siempre para la gloria de nuestro Dios. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga siempre. Su palabra es bendita, por supuesto. La palabra de Dios es verdad, es bendita, y dice su palabra misma que es más cortante que toda espada de dos filos. Es palabra eficaz, palabra de vida. No hay más palabra mejor que la escrita en por nuestro Señor Jesucristo, que Dios inspiró a aquellos santos hombres de la antigüedad para que escribieran sus palabras en este santo libro, santo y sagrado libro, que es la Biblia, para que nosotros podamos ser apercibidos, enseñados por Él y poder seguir estos hermosos y santos mandamientos por medio de los cuales usted y yo podemos tener salvación y vida eterna en los cielos, vida eterna alabando al Señor por siempre. Qué hermoso y qué seguridad tenemos aquí en la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Busquen en sus Biblias, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, y vamos a estar observando de los versículos 4 al 9. Quizás hasta el 10, leamos hasta el 10, no le hace, porque también ahí hay un llamamiento. El título de este mensaje es El llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios. Cuando estemos listos, nos ponemos en pies por reverencia a la palabra del Señor, y siempre, como de costumbre, queremos leer su palabra guiados, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios nos bendiga con su palabra siempre. Vamos a leer, comenzando el versículo 4 hasta el 10, vamos a leer, y dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos. Gracias, Padre. Gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias, Padre. Señor, que recibamos su palabra con gozo en nuestros corazones, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine siempre, Señor, en nuestros corazones. Que este llamamiento que usted hace a su iglesia, Señor, que su iglesia podamos responder a estos llamados, al llamamiento que usted nos ha hecho en Cristo Jesús. Este llamamiento en su gracia, a este llamamiento de enriquecido, Señor, a este llamamiento a la paciencia y espera, que esperamos siempre la venida de nuestro Señor Jesús, a este llamamiento a santidad, a este llamamiento a la comunión con su Hijo Jesucristo, y a este llamamiento por este Dios fiel y verdadero, que siempre, Señor, nos recibe con gozo. Gracias, porque oramos, Padre, siempre en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien,
Pueden sentarse, hermanos. ¿Sabe? Toda, yo quiero comenzar diciendo como introducción que toda verdadera experiencia cristiana tiene su origen en el llamado de Dios. Porque todos a la verdad, todo hijo de Dios, hemos sido llamados para diversos ministerios, pero el principal llamamiento que nos hizo el Señor fue a la salvación. ¿Sabe por qué? Porque yo no busqué a Dios. Tal vez si Dios no me hubiera llamado y buscado a mí, yo todavía anduviera perdido en el mundo. No sé usted, pero a cada uno Dios nos llama de una manera muy personal, de una manera muy diferente también a veces. Aunque todos somos llamados a la salvación y a distintos ministerios para servicio al Señor, como quiera. Recuerde, por ejemplo, Moisés. ¿Se acuerdan dónde fue llamado Moisés? Desde una zarza ardiendo. Dios le llamó y le dijo: Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y Moisés como que se rehusaba a servir al Señor. Oh Señor, es que yo no sé hablar, yo siempre he sido hombre de cortas palabras. Sin embargo, Dios le dijo: bueno, ¿quién dio la boca al hombre? Yo te he llamado y vas a ir a donde yo te envié. Y así fue como sucedió, y Dios usó grandemente, a gran manera, que lo usó a Moisés. Isaías, no sé aquí cuántos saben, se acuerdan cómo Dios llamó a Isaías. Cuando murió el rey Usías, Isaías se encontraba en el templo. Y sin embargo, allí Dios llamó al profeta Isaías. Dijo: ay, caray, dijo, soy hombre muerto, porque siendo hombre pecador y de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Sin embargo, Dios limpió su boca, sus labios. Un querubín con un carbón encendido fue y tocó sus labios y le dijo: ahora es quitada tu culpa y es limpiado tu pecado. Se da cuenta que cuando Dios nos llama, nos limpia, nos purifica, nos muestra su voluntad y nos da la capacitación para llevar a cabo aquella comisión y aquel llamamiento a lo cual Dios nos llamó. Otro que también me llama tanto, me toca el corazón, la manera como Dios llamó al pequeño, en aquel tiempo, el pequeño pero gran profeta Samuel. ¿Se acuerdan? Dios le llamó: Samuel, Samuel, y él corre con Elí: dime, Señor, pensando que era la voz de Elí. Yo espero que usted no esté confundiendo la voz de Dios con la voz del ser humano. Yo espero que usted entienda que cuando Dios le está llamando, le está haciendo un llamado primero a la salvación y luego al servicio. Quiero que entienda que cuando este hombre fue un tremendo profeta, no solamente fue profeta, pero fue el último juez de Israel. Y cuando era niño lo llama, y Elí, después de haberle llamado 2 o 3 veces, Elí le dice, entendiendo que quizá Dios le hablaba, le dice: mira, cuando vuelvas a oír otra vez la voz, simplemente di: habla Jehová, que tu siervo escucha. Y fue lo que hizo Samuel. Y fue un tremendo hombre usado por la mano de Dios. Usted y yo también podemos ser usados por Dios. Tal vez no de esa manera, o a lo mejor sí, no sé. Solo Dios sabe cómo puede usarnos. Pero lo esencial es que usted y yo respondamos a los llamamientos de Dios. Eso es lo mero esencial. Responda al llamado de Dios. No se rehúse. No vayamos a ser como aquel profeta desobediente. A mi hija le encantaba cuando era niña la historia del profeta desobediente. Hablo del profeta Jonás, que fue desobediente, sí, pero a regañadientes, a la buena o a la mala, terminó sirviendo a Dios, llevando el mensaje, y 120,000 almas fueron salvas por su predicación. Todo Nínive fue salvo. ¿Sabe? Vamos a comenzar aquí. El primer punto, tenemos aquí el llamamiento a la gracia. Cuando usted y yo fuimos llamados o somos llamados por Dios,
Estamos siendo llamados a la gracia. ¿Por qué? Porque en usted y en mí no hay absolutamente nada digno de este llamamiento. Nosotros, nuestras obras buenas que pensamos, nuestro buen corazón, nuestro buen carácter, no hay nada bueno en nosotros. Recordemos que aún al Señor Jesucristo, cuando le llamaron Maestro bueno, Él mismo dijo: ¿por qué llamáis bueno? ¿Me llamáis bueno? Dice: no hay nadie bueno sino Dios. De manera que nosotros podemos mirar aquí, aunque en cierta forma Jesucristo era Dios, nosotros podemos encontrar aquí que cuando Dios nos llama por su gracia y a su gracia, es que Dios, por ejemplo, el Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De manera que, tomando en cuenta esto, yo no hice nada digno de recibir la salvación. Todo lo hizo mi Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Y Dios el Padre Todopoderoso nos miró, nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que ustedes y yo, nosotros, pudiéramos venir, me refiero a los que ya son salvos, pudiéramos venir a un momento de fe y poder entender que somos pecadores y que como pecadores necesitamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y yo dije: Señor, este día era un 17 de octubre de 1986, cuando yo dije: Señor, en este día yo reconozco que soy pecador, yo quiero recibirte, invitarte a mi vida y a mi corazón como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Y allí recibí a Cristo. ¿Ya fui un cristiano excelente? No, hermano, cometí tantos errores. Pero Dios, que es grande en misericordia, como ya leímos en la escritura bíblica, Él está inundado de perdón. En Él hay perdón para todo aquel que se arrepiente, confiesa sus pecados y continuamos en Cristo Jesús. Si usted se siente caído, no se quede ahí. Levántese y dígale: Señor, he pecado contra usted. Digamos como dijo el hijo pródigo: oh, ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, por lo tanto no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Así hagamos también, hermano. Confesemos nuestro pecado a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él nos da ese perdón y esa restauración siempre, pues gloria a Dios, tenemos un Dios de oportunidades. Ahora, otro llamado que debemos considerar, el llamado al enriquecimiento. Yo quisiera que miráramos un texto aquí. Vaya por favor a segunda carta a los Corintios, estamos en primera, vaya a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, el versículo número 9. Tal vez leamos el 8 y el 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 8 y 9. Vea lo que dice el Señor aquí. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y vea el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ¿quién? Por amor a vosotros, Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros o ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor nos llamó también a vivir una vida rica, con plenitud. Recuerde que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que andemos por ahí acongojados, con la cabeza triste, entristecidos, quejumbrosos. ¿Sabe qué? Yo siento mucha pena y mucha tristeza cuando veo hijos de Dios todos quejumbrosos. Todo les parece mal en la iglesia. Que porque el hermano no le saludó, que porque la hermana no le saludó, que porque le piden ofrendas o diezmos. No, nadie le pide. Dios no le pide ofrendas ni diezmos a nadie. Usted debe darlos si tiene en su corazón para honrar a Dios. Pero
del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios es el dueño de todo. Solamente que usted no le quiera reconocer así, pero Dios es dueño de su vida y de la mía. Dios es dueño de su trabajo, que usted está trabajando por medio del cual gana un cheque. Y a Dios deberíamos honrarle con todo eso y más de nuestra vida. Dios es el dueño de mi tiempo. Él sabrá si me da tiempo para vivirlo mañana o no. Pero Él es Dios y debemos de honrarle y de glorificarle, no solamente porque lo que recibimos de Él, sino porque Él es Dios. Es la única razón, el único motivo por el cual debemos de honrar a Dios, porque Él es Dios. Qué hermoso que Dios nos dé, qué bendición que Dios nos dé la oportunidad de servirle, de honrarle, predicar su palabra, de servirle. Pídale a Dios la oportunidad de que le haga un maestro o una maestra de escuela dominical en la iglesia. Pídale la oportunidad de participar en el coro alabando a Dios. Pídale la oportunidad de servir a los hermanos, de darle un taco, un burrito por allí a alguien que no lo tiene y honrar así a Dios. De dar un vaso de agua al sediento, de visitar a los encarcelados, de amar aún a aquellos que no son cristianos. Pídale a Dios que le dé amor en su corazón para servirle. Dios no necesita en su persona absolutamente nada de usted ni de mí. Dios necesita, más bien Dios quiere, la voluntad de Dios es esta, que nos amemos unos a otros y nos cuidemos y nos veamos unos a otros de una manera tal que podamos honrar a Dios en amor como unidos en Cristo Jesús. Otro llamamiento al que Dios nos ha llamado, quiero que vea que también Dios nos llama también a la alabanza y a la adoración. Antes de ser cristiano, antes de ser creyente, yo le cantaba al mundo. Me gustaban las canciones del mundo. Me gustaban la tomadera. Me gustaban las malas palabras. Iba en pos del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús ha traído un enriquecimiento tal a mi vida. Yo quisiera que veamos el Salmo número 100. Tuvimos la lectura en el Salmo 113, 3, perdón. Vamos al Salmo número 100 y vea a qué nos invita el salmista en el Salmo número 100. Se lo voy a leer, son solamente 5 versículos y es bueno leerlo, porque Él vive en mi vida y en su vida Él nos trajo a una nueva experiencia en Cristo Jesús. Y nos ha llamado también a la alabanza, a la adoración, a la acción de gracias, y nos ha llamado también a tener esa comunión con Cristo y ese compañerismo con los hermanos. Y me gozo en el compañerismo con los hermanos. Yo no sé de usted, pero cuando nosotros estamos en Cristo, quiero que sepa que es hermoso pasar el tiempo adorando, sirviendo a Dios y compañerizando con los hermanos. Vea el Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan o servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia todos entristecidos. Con regocijo. La palabra regocijo significa paz, gozo, contentamiento en nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, porque Él es grande, Él es el Todopoderoso, y a Él es al que debemos de venir con gozo, glorificando y honrando el nombre de nuestro Dios. De manera que debemos de venir a su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Él nos dio vida, Él nos creó. Gloria a Dios. Dice el tercer versículo, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos pueblo de Dios. No crea que somos pueblos de Dios nomás a la ligera. Cuando digo que somos de Él, es porque Él es nuestro y nosotros somos de Él. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros hemos creído y le hemos recibido. Por eso es que somos hijos de Dios. Y luego dice el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Entra usted a la casa de Dios? ¿Entra usted a la casa de Jehová dando gracias a Dios? ¿O entra todo quejumbroso? ¿Entra todo como que arrastrando los pies? Como que no se goza, no hay ninguna armonía, ningún gozo, ningún deleite en las cosas de Dios. Examínese, quizás ni siquiera fuera su hijo. Si usted no tiene ganas de congregarse y alabar a Dios, debiera de hacerse un autoexamen y pensar, ¿verdaderamente yo seré salvo? Porque todos los que somos salvos tenemos gozo y regocijo al entrar en la casa de Jehová nuestro Dios. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ya ve que también Dios nos hace un llamado a la alabanza. Dios nos hace un llamado a la adoración. Dios nos hace un llamado a vivir vidas santas, prósperas, para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Yo quisiera que también observáramos en el versículo 7 de Primera de Corintios, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Vea, observe esto, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepa que también como hijos de Dios tenemos una esperanza. Aquella misma esperanza que abrigaba el apóstol Pablo en su corazón. Aquella esperanza de la cual cuando le escribió a Tito, le estaba diciendo de la bienaventurada esperanza y la manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros, usted y yo también tenemos una esperanza y somos llamados a esperar la manifestación de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Jesucristo es Dios. Quiero que vea en Tito 2:13, la palabra de Dios en Tito 2:13. Tito capítulo 2, versículo 13. Yo voy a leer desde el 12 para que vea que debemos renunciar a muchas cosas. El verso 12 dice Pablo a Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjese bien, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Haciendo qué? Vea, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y así como aquellos santos hombres tenían esta esperanza bienaventurada, usted y yo tenemos esta misma esperanza. Y somos llamados a esperarlo, a esperar en Dios y no en nosotros. No se desespere porque no viene el Señor. Él es paciente, dice el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro 3:9. Dice, Él es paciente para con su venida, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. No es que Dios ya se le haya olvidado, oh, tengo que ir por mi iglesia. O no es que Él tenga que andar poniendo una alarma como nosotros lo hacemos a veces en el celular para que nos recordemos. No, Él no se ha olvidado de su iglesia. Él solamente es paciente para que usted que no ha recibido a Cristo se arrepienta y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Y entonces un día vendrá el Señor. Vendrá y llevará a su iglesia, la llevará consigo y nosotros iremos a Él. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Un ejemplo, si viniera ahora, antes que nosotros, se nos adelantarían todos aquellos que han muerto en Cristo y que están ahora en los sepulcros. Ellos serían resucitados, se irían con el Señor. Y nosotros, dice la palabra de Dios, en un parpadeo de ojos, en un momento,
nuestros cuerpos serían transformados, serían glorificados y nos iríamos con el Señor en esos momentos. ¿Sabe qué? ¿Por qué tengo tanta convicción? ¿Por qué estoy diciendo esto de una manera tal como si estuviera cierto? Claro que estoy cierto, porque creo lo que dice la palabra de Dios. Y usted debiera de creer lo que dice la palabra de Dios. Él nos ha hecho esa promesa, que cuando Él venga, nos llevará consigo. Él dijo en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Gloria a Dios, qué hermosa esperanza tenemos también aquí. No solamente aquellos santos hombres tenían esta esperanza, pero ahora también la tenemos nosotros. Sí, somos indignos de ello, pero Dios que es justo, Dios que es misericordioso, Dios que es grande en su gracia, también ha preparado esta esperanza de redención y glorificación para con nosotros, aunque no la merecemos. Así es Dios, se compadece del impío cuando ese impío se arrepiente. Se compadece del hombre pecador cuando reconocemos nuestro pecado y lo confesamos delante de Dios. Se compadece aún de nosotros siendo malos porque confesamos nuestra maldad y decimos, Señor, limpia mi corazón, purifícame, limpia mi pecado, sálvame, justifícame, dame vida eterna en el nombre de Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer, en el nombre de Jesús. También Dios nos ha hecho otro llamamiento a santidad. Cuando Dios nos salva, Dios nos da de su gracia y pone nuevas prioridades en nuestro corazón. Yo tengo personas que dicen, hace rato platicaba en la escuela dominical a los hermanos, que una persona, cuando yo le hablé del Señor, 2 o 3 personas en realidad, me decían, José, yo creo todo lo que dices que me estás leyendo en la Biblia, pero ¿sabes qué? Mi esposa no me la voy a acabar con ella. Dice, porque ella es católica de hueso colorado. Y yo sí creo todo lo que me estás diciendo. Pero luego después voy a tener problemas con ella. Voy a tener problemas con mis cuñados. Voy a tener problemas con mis amigos. Me van a hacer burla, me van a dar carrilla. ¿Y sabe qué? Yo digo, qué triste. Que teman más el qué dirán que hacerle caso y obedecerle a Dios. Qué tristeza. Dijo el Señor, es que no saben su escritura, ¿verdad? Mire, el Señor Jesucristo dijo, porque todo aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecaminosa, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Quiero que sepa que es bien trágico, drástico, avergonzarnos de ese Dios todopoderoso solamente por el qué dirán. ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis cuñados? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar mis compañeros de trabajo? ¿Sabe una cosa? Yo le doy tantas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Porque el día que el Señor me alcanzó, yo no me puse a pensar en mis amigos. Yo no me puse a pensar en mis compañeros de trabajo. Tal vez después. Me recuerdo que un día traía yo un Nuevo Testamento recién convertido. Tendría unas semanas de convertido. Tenía un Nuevo Testamento chiquito yo de bolsillo. Y en un break en mi trabajo, saqué mi Nuevo Testamento y lo estaba leyendo. Entonces cuando llega un amigo, compañero más bien de trabajo, y me dice, Luis, ¿qué estabas leyendo? Lo doblé y me lo puse en el bolsillo. Me avergoncé. Me dijo, ¿a poco ya estás chaqueteando? Así le llamaron a que ya estaba cambiando de religión según ellos. Después, cuando vuelvo a abrir el Nuevo Testamento, lo encuentro en este pasaje, donde veo que el Señor allí habla, dice, cualquiera que se avergüenza de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecaminosa, yo me avergonzaré de él en presencia de mi Padre y de los santos ángeles. ¡Wow! Lloré. Le dije, Señor, perdóname,
perdóname, Señor. Y sabe, Dios me perdonó, pero ya nunca jamás he querido avergonzarme de ese Dios todopoderoso, ni de mi Salvador Jesucristo. Todo lo contrario, quiero hablar en su nombre, quiero enseñar su palabra, quiero predicar su palabra, que el mundo sepa que no hay otro Dios. Este es el único Dios vivo y verdadero al cual sirvo. Yo le ruego en el nombre del Señor, obedezca, haga caso del llamado de Dios. Dios nos llamó también a santidad. Véalo aquí en el mismo carta a los Corintios que estamos leyendo, capítulo 1. Lea el versículo número 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Estoy leyendo otra vez, Primera de Corintios 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? A ser santos, llamados a ser santos. Usted dice, se creen muy santos. No, no nos creemos, somos santos. La palabra santo simplemente no significa que tenga yo que hacer milagros, como creen muchos. La palabra santo significa apartado para el servicio de Dios. Santidad significa separación, apartados para servir a Dios. Y cuando usted es apartado al servicio de Dios, usted es santo. Usted es ujier, usted es diácono en la iglesia, usted es un evangelizador, usted sale a buscar almas para Cristo, usted es un maestro de escuela dominical, usted es alguien que canta el coro, alguien que administra en la iglesia, alguien que reparte en la iglesia, alguien que hace cualquier tipo de ministerio en la iglesia. Usted está santificado y sirviendo a Cristo Jesús. Usted es santo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Quiero que sepa que la iglesia, de todas las iglesias del Nuevo Testamento, Corinto era la iglesia más pecadora. Era la iglesia que tenía más problemas y divisiones. Sin embargo, son llamados a ser santos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Quiero que vea que hay otro llamamiento también. Quiero que, antes que nada, quiero que vean también, deja ver qué tiempo tengo, segunda de Timoteo 1:9. Lo vamos a ver nomás porque ya lo mencioné, pero ya casi estamos a tiempo de terminar. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice Pablo a Timoteo, voy a leer desde el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y luego dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero que sepa, cuando somos llamados a santidad, también Dios quita las prioridades que usted tenga. A usted le gusta el baile, le gustan los casinos, le gusta la cervecita, le gusta el borlote aquí y allá, le gustan las pachangas, las fiestas, y usted no cree que Dios tiene el poder para quitar todo eso y luego poner una vida de santidad en su cuerpo, en su corazón. Claro que sí lo tiene. Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A mí me ha quitado tantas cosas el Señor y me ha limpiado, y ahora mi corazón lo tengo para Él. ¿Cómo pasó? Yo no sé. Todo lo que tuve que hacer es nada más seguirle, obedecer a este llamamiento, obedezca a este llamado. También quiero que sepa que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Vea el versículo 9. Dice, fiel es Dios. El llamamiento es de un Dios fiel, quiero que sepa, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando usted ya tiene la comunión con Cristo, ya no necesita la comunión con aquellos amigotes de borracheras, de parrandas, todos aquellos amigos que una vez que usted nomás deje la parranda y verá que ya no tendrá más amigos. Sin embargo, Jesucristo es el mejor amigo. Nunca tendremos mejor amigo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que debemos responder a este llamamiento, a la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesús. Recordemos que fiel es Dios. Tenemos un Dios fiel, al cual hacemos bien
en venir siempre a Él. El que llama no es una persona que al rato se olvide de usted. No. Hay amigos que consideramos muy amigos en el mundo, pero luego nunca le dan una llamadita por teléfono, a no ser que vayan a ir a tomar. Y no lo convidan a cosas buenas. Créame, piense esto y recapacite. Muchas veces los amigos siempre viven ofreciéndote un cigarro y hasta te lo empujan. Ándale, tómale, ¿ya no fumas? No. Échale a la cerveza, mira, vente, vamos una copita, una tequila. No, ya no. Ya te manda la mujer, dicen. Ya no tienes voluntad propia y ahora ya te manda la mujer. Decía un amigo que dejó el vicio, dijo, sí, ya ella mandó mucho tiempo, ahora estoy dando chance a ella, que ahora ella sea la que mande. Pero hablando aquí en Plata Pura, quiero que sepas que cuando el Señor nos llama a esta vida, Dios nos llama a esta vida. Y yo quiero que vean un texto antes. Si tienen tiempo de rápido, vayan a 1 de Juan 3:3. Si no, la dejamos allí. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan escribe así: y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de recibir a Cristo, en él dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué significa se purifica a sí mismo? Quiero decirte que cuando venimos a Cristo, vivimos una vida pura. Y cuando se vive la vida pura en Cristo, esto sí que es pura vida. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos compañerismo, alegría, gozo, contentamiento, comemos juntos con los hermanos. Y alguien me dijo en una ocasión, no, ustedes brindan con ice cream, ustedes no brindan con tequila. Y luego para andar otro día con dolor de cabeza, tirando las tripas y todo enfermo, todo mal, porque me puse una borrachera con tequila, yo prefiero mejor brindar con un poquito de ice cream, ¿verdad? Gloria a Dios en el nombre del Señor. De manera que acuérdese de esto. El llamado es fiel, porque lo hace un Dios fiel. Quiero que vean, si tienen tiempo, si no se los voy a leer. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso del 11 al 13, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, cuidado, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Quiero que vea, que observe que el llamado de Dios es fiel. Deje ver qué tiempo tenemos aquí. Tenemos 1 o 2 minutos más. Yo quiero invitarle a Romanos 8:30, dice que somos llamados a la justificación. Allí mismo en el mismo 30 dice que somos llamados a la glorificación. Y luego el 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Vea usted que los que somos llamados conforme al propósito de Dios, todo va a obrar para bien. Señor, vamos a cerrar la palabra y vamos a ir a Dios en una palabra de oración. Y veamos aquí, yo te hago una invitación en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Acude a este llamado. Ven a Cristo Jesús para que seas salvo, para que vivas esa vida santa y rico en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él y acude a este llamado, a que tengas esta comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede tener la comunión con Dios con nadie más. Puedes vivir toda la vida en la iglesia, puedes practicar todas las religiones que quieras. Sin embargo, ninguna religión te llevará a Jesucristo, ninguna religión te llevará a Dios, solo nuestro Señor Jesús, porque en Él hay salvación y vida eterna. Y el llamado que hace Dios es un llamado fiel, porque fiel es Dios quien nos ha llamado. ¿Vendrás a Él? La palabra del Señor es bien simple. Dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente cree en Él y recíbele como Señor y Dios y Salvador de tu vida. La palabra de Dios en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Invocarás tú el nombre de Cristo ahora? Llámale, invítale a tu corazón. Vamos a orar, haz esta oración. Señor, yo sé que soy pecador. Yo he pecado, Señor, delante de usted. Le ruego, Señor, que me perdone mis pecados.
perdóneme. En estos momentos creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. En estos momentos yo creo que usted me puede perdonar y me da vida eterna si yo le recibo. Venga, Señor Jesús, a mi corazón, entre a mi vida, deme salvación y vida eterna. Que su Espíritu Santo venga a mí en mi ser y me ayude a vivir una vida cristiana en obediencia a usted. Gracias, porque lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, quiero que creas por fe que tú eres salvo desde ahora. Solamente ve a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A donde se predique a Jesucristo y que Jesucristo es Dios y Salvador. Ve a esa iglesia. No tienes que venir a donde nosotros estamos. Pero si vienes acá, qué bueno. Siempre serás bienvenido. Quien quiera que tú seas, y así como tú seas, si Cristo te acepta, claro que nosotros también te aceptamos y te recibimos. Vamos a Dios en oración, hermanos. Pónganse en pie y vamos a orar. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendiga, Señor, siempre esta palabra. Que haga mella, Señor. Que cause, Señor, el efecto que usted, Señor, para lo cual usted la ha enviado. Que las almas sean salvas, que se conviertan a usted y que los cristianos seamos fortalecidos con ella. Y que, Señor, su Espíritu Santo haga toda su obra y produzca aquel fruto, Señor, que nosotros como humanos no podemos. Gracias, Señor, por su obra santísima de salvación a todos los hombres. Yo le ruego, Padre, por la primera Iglesia Bautista Mexicana de Arvin. Manténganos unidos, denos unidad, Señor. En el nombre de Jesucristo, que le traigamos alabanza, honra y gloria a usted solamente. Denos siempre, Señor, de su bendición. Que su compañía, su presencia siempre sea con nosotros y que nosotros nos mantengamos, Señor, siempre fieles a usted y que usted imparta más de su amor y de la fe, Señor, a nuestros corazones para servirle cada día mejor. Pues en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, queridos amigos oyentes, donde quiera que estén. Dios los bendiga y los traiga y los llene siempre de su gracia. Que la paz de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, la bendición de Dios Padre Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes y nosotros. Amén y amén.